Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar nuestro cuarto día de devocional. Estamos estudiando la carta de Romanos, específicamente el capítulo 1, los versículos del 1 al 7, y queremos que esto sea un buen tiempo donde nosotros podamos seguir aprendiendo acerca del carácter del Señor. Si ustedes llegaron a este video y se han perdido los otros, les sugerimos también que los puedan revisar. Explicamos también qué es lo que es un devocional, para que ustedes también puedan tener como una idea súper clara de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y estamos haciendo también este esfuerzo de poder compartir estos videos para que ustedes no salgan de sus casas, se queden cuidándose y cuidando a otros también, eh, porque estamos en un periodo de tiempo que es bastante complicado en cuanto a temas de salud. Eh, Entonces es importante que seamos obedientes con las autoridades, con las sugerencias que nos hacen y que nosotros también nos podamos cuidar entre nosotros. Entonces, para no descuidar también lo que es la comunión y el estudio de las escrituras, es que durante el tiempo que estemos en nuestras casas, vamos a compartir estos devocionales cortitos. Pero la idea es siempre que si ustedes el día de mañana no tienen internet, no tienen un equipo para acceder a los videos, no dejen de hacer sus devocionales, porque es importante que cada uno tenga la iniciativa de poder orar y de poder leer la palabra de Dios, porque si no, ¿cómo vamos a conocer a Dios si no tomamos o si no somos intencionados en leer su palabra? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a orar para dar inicio a nuestro cuarto día de devocional. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir, por este tiempo que podemos estudiar tu palabra. Queremos, Señor, que abras nuestro entendimiento, queremos aprender más de ti y sobre todo, Señor, queremos que tu carácter sea forjado en nosotros porque creemos, Espíritu Santo, que las escrituras nos transforman y pueden cambiar nuestra manera de vivir y de pensar. Te damos gracias por eso. Te entregamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar leyendo el versículo 4, que es el que nos corresponde el día de hoy. Y dice, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Entonces vamos a empezar y voy a tomar el lápiz para ir marcando algunas cosas. Les recuerdo que solo necesitan una Biblia, no es necesario una versión en particular para este caso porque es por la contingencia, para que no busquen ninguna otra versión, sino tengan solamente, o que hagan, perdón, el devocional con lo que tengan en casa. No es necesario que se consigan nada para que no salgan, obviamente. Entonces, lo primero que nosotros podríamos hacer es destacar aquellas cosas que nos llaman la atención. Hacer un devocional en el sentido de lectura no es muy diferente a cuando nosotros leemos un libro, porque cuando nosotros leemos un libro y no entendemos palabras o ideas, las anotamos, las subrayamos y las buscamos para poder tener un entendimiento más completo de las escrituras. Bueno, en este caso, ese ejercicio también nos sirve porque nos ayuda a poder tener una comprensión mucho más amplia del texto. Entonces es importante que si no conocemos alguna palabra, la subrayemos y luego o preguntemos o la busquemos para poder entender el, el versículo o el devocional que estamos haciendo mucho más completo, para entenderlo eh, con mucho más certezas que dudas. La idea es no quedarnos con ninguna duda de lo que se está exponiendo. Entonces, si yo leo este texto y dice, y quedó demostrado que él era el Hijo de Dios. Acá hay algo que a mí me llama mucho la atención, eh, de manera personal, por supuesto. Recuerden que esto no es un estudio muy profundo y yo los animo a que ustedes sí tengan estudios profundos de manera personal,
informal o formal. Por ejemplo, si nosotros recordamos el video anterior, vimos que en todos los versículos se repetía esta idea de la buena noticia, ¿no es cierto? Que nosotros ya sabemos que en otras versiones sale como el Evangelio. Y en el versículo 3, del 1 al 3, se repetía esta palabra y aprendimos también que la Biblia cuando repite una palabra o una frase es porque el autor quiere enfatizar algo y que esa palabra o esa frase es importante, esa idea es relevante. Entonces, entendemos que la buena noticia, esta frase es relevante para el texto. Y se repitió durante los 3 primeros versículos. Pero en el número 3, la buena noticia dice que se trata de su hijo. Y ahí hay como un traspaso del significado de esta buena noticia. Porque trata acerca de su hijo. Y en el versículo 4, como lo leímos recién, ya no vemos la frase buena noticia, sino Pablo hace un link o hace un enroque con hijo, ¿no es cierto? El hijo, y aquí queda mucho más claro porque en el 4 dice el hijo de Dios. Entonces, el evangelio es o trata acerca del hijo de Dios. Fíjense cómo también en el verso 3, para ir linkeando con el 4, en el verso 3 dice, él fue descendiente del rey David. Y la frase que continúa es que esto es evidencia, porque dice, y quedó demostrado. O sea, el verso 3, de alguna manera, Pablo lo utiliza como evidencia, porque dice, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios. Pablo aún no nos revela el nombre del Hijo de Dios, aún no, ni quién es esta persona a la que se le endosa la responsabilidad de esta buena noticia, del Evangelio. Entonces quedó demostrado que era el Hijo de Dios. Pero ¿cuándo fue que quedó demostrado? Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios. Y aquí está otra oración clave que dice, cuando fue resucitado de los muertos. La buena noticia trata del Hijo de Dios en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando resucitó de entre los muertos. Entonces vemos que acá, ¿no es cierto?, al Hijo de Dios se le da una connotación de un ser divino, ¿no es cierto?, de Dios. Luego está Dios también, está el Hijo, está Dios, y también se le da esta característica de Dios al Espíritu Santo. También un ser divino. Entonces tenemos el Hijo de Dios, tenemos a Dios. Oh, me quedó horrible ahí. Oh, me quedó peor. Eso quería decir. Dios, tenemos el Espíritu Santo. Y dice que todas estas argumentaciones de que fue resucitado mediante el poder del Espíritu Santo, el poder de resucitar era solamente atribuido a Dios, y dice que el Espíritu Santo tuvo el poder, mediante el poder del Espíritu Santo se le está dando un atributo de Dios a aquel de quien trata esta buena noticia es hijo de Dios. Y fíjense lo interesante cómo termina el versículo 4, esta frase,
o con esta frase, porque dice que sale con un remate final y dice, Él es Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo nuestro Señor. Señor es importante y Jesucristo es importante. ¿Por qué? Porque para ser Señor solamente Dios merecía adoración. Entonces a Jesús también se le da un carácter divino. Entonces tenemos el Hijo de Dios, Dios, ser divino, el Espíritu Santo, el poder de resucitar, solamente se le atribuía a Dios, otro ser divino, y tenemos que Jesucristo es nuestro Señor, o sea, un Señor, nuestro amo, que merece adoración, y eso era atribuido a Dios. Tenemos una muestra en el versículo 4 acerca de la Trinidad. Ustedes lo van a escribir mucho mejor que yo. Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un Dios en tres personas. ¿Cierto? Un Dios en tres personas. Fíjense cómo Pablo está usando la evidencia histórica del pueblo de Israel, la evidencia reciente, porque esto ocurrió en el 60 después de Cristo, después de su nacimiento, entonces 30 años después de su muerte y resurrección, o sea, es muy reciente. Entonces hay mucha gente que sabe acerca de la resurrección en el tiempo que se escribió esta carta, que sabe acerca del Hijo de Dios que resucitó. Entonces, lo que se llama la cristología la tienen súper fresquita. Entonces está usando todas esas evidencias, una, para darle la autoridad a Dios, para demostrar que Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y que fue mediante su poder que Cristo resucitó. Porque no solamente la muerte es importante, que se hayan cumplido todas esas profecías, sino la resurrección es la que hace toda la diferencia. Porque reflexionemos ahora sobre la adoración a otros dioses. Eh, no sé, pienso en las personas de la India que tienen muchos dioses, o personas que adoran otras deidades. ¿Cuántas de ellas hay evidencia, como nosotros la podemos encontrar en la historia y en las escrituras, acerca de la resurrección de Cristo? Ahí pasó una ambulancia, no sé qué pasó. Pero tenemos evidencia y Pablo está usando esa evidencia para que nosotros podamos tener certeza de que hay un Dios en los cielos en tres personas y que las tres trabajan y obran en conjunto. Es importante porque esto nos da absolutamente certeza de quién es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué otra divinidad tiene ese poder? ¿Podemos entonces tener certezas de que Cristo es el Señor? Es súper interesante lo que nos muestra el versículo 4 y cómo Pablo va desde el 1 en adelante hilando cada una de estas cosas para darle evidencia, ¿no es cierto?, a su audiencia original, que eran los romanos, que ya vamos a ir viendo los otros versículos también, como Pablo también habla de eso, pero también para la iglesia actual, tener la absoluta certeza de que Cristo es el Señor y que Él fue resucitado de los muertos, que Él venció la muerte y que en eso hoy nosotros tenemos absolutamente certezas para confiar
de que todo lo que está ocurriendo, incluso con este periodo de cuarentena que quizás estamos viviendo, o este periodo complicado en cuanto a la salud del mundo, tenemos certezas de que incluso la promesa que nosotros conversamos en alguna oportunidad, de que Cristo no solamente murió, resucitó, Él ascendió, pero también va a volver y va a restaurar todas las cosas y reinaremos con Él para siempre. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo de haber estudiado tu palabra. Te damos gracias por habernos enseñado, Señor, sobre quién eres tú. Gracias, Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo, por haber hecho esta obra tan grande que están, o este plan que se está llevando a cabo, este plan redentor. No nos ayúdanos a recordarnos, como lo hemos visto en los otros versículos, cómo la identidad de Pablo estaba en Cristo, estaba en Él, estaba en ti, Señor, no en lo que Él podía lograr o lo que podía tener. Ayúdanos a recordarnos esto siempre. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, eres dueño y soberano absolutamente de todo. Ayúdanos, Señor, a poder tener comunión siempre contigo. Y te damos gracias por esa hora bendita que significó que tú hayas muerto y hayas resucitado, porque gracias a eso nosotros hoy tenemos una esperanza que es mucho más grande que cualquier cosa que podemos pasar en esta tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.